Cápsulas de la gracia de Dios. Pequeñas dosis de la palabra para un espíritu con perspectiva de eternidad. Avanzando en el conocimiento del Dios invisible, hoy expondremos otras de las excelsitudes, de las excelencias de nuestro Dios. Dios es autosuficiente y autoexistente. Juan 1:3 dice: por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Amén. Dios es autoexistente. Nos enseña que Dios es el que es siempre, siempre ha sido y siempre será. No fue creado, no tiene principio ni final. Él es el alfa y la omega. Por lo tanto, es independiente, el ser supremo, el origen de todo lo que existe. Estas verdades acerca de Dios nos infunden asombro y humildad, pues Él es absolutamente libre de toda necesidad o dependencia. Su existencia, el cumplimiento de su voluntad y su felicidad o beneplácito no dependen de ninguna persona o cosa fuera de sí mismo. Él es el único ser que es verdaderamente autoexistente, autónomo, autosuficiente, independiente y libre. Todos los demás seres vivos recibimos la vida y bienestar de Dios, pero todo lo que Él necesita para existir en perfecta felicidad se encuentra en sí mismo. Enseñar o siquiera sugerir que Dios hizo al hombre porque se sentía solo o incompleto es una grave contradicción a las Escrituras. Dios no creó el universo ni al hombre porque tuviera necesidad, sino porque Él quiso dar a conocer la superabundancia de sus perfecciones, gloria y bondad. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14 demuestra que la existencia de Dios no tiene su origen ni depende de nada ni de nadie fuera de sí mismo. La naturaleza de Dios es existir y por eso Él simplemente existe sin ningún esfuerzo. Dios no tiene ninguna necesidad que deba ser satisfecha, ni vacío que llenar, ni propósito que requiera de la ayuda de otro. En 1 Corintios 15:10, el apóstol Pablo declara algo que es muy cierto acerca de todos nosotros. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Solo Dios es capaz de declarar yo soy el que soy, en virtud de sus propias perfecciones y poder. El Salmo 36:9 dice: porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Juan 5:26: porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. Estos pasajes nos enseñan que la vida o existencia de Dios no se origina en nadie ni en nada fuera de sí mismo. Él es vida. Su propia naturaleza es existir. La existencia de todo lo demás, visible o invisible, animado o inanimado, depende de Él. Solo Dios es verdaderamente libre de toda necesidad o dependencia. Dios es autosuficiente. Porque es autosuficiente, es suficiente para sí mismo, es suficiente para ser Dios y existir como tal. Es pleno en sí mismo, no necesita de su creación ni requiere nada de nosotros. Esta es la gran diferencia entre Dios y nosotros. Aparte de Él no podemos existir, pero Dios sí puede existir aparte de nosotros. Somos dependientes de Él y Él es independiente de nosotros. La suficiencia de Dios es el atributo que lo describe como la fuente de todo bien. La autosuficiencia de Dios demuestra su infinita grandeza y su posición exaltada sobre su creación. Todas las cosas dependen de Él para su propia existencia, pero Él no depende de nadie. Encontramos el sermón del apóstol Pablo a los filósofos epicúreos y estoicos en el Areópago, donde les refuta sus puntos de vista idólatras al hacer 3 declaraciones importantes acerca del Dios vivo y verdadero. Sus declaraciones nos enseñan que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, Dios no es honrado por manos de hombres y Dios no tiene necesidad de nada. En Isaías 66 del 1 al 2, Dios declara: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Amén.
En Primera de Reyes 8:27, Salomón oró: ¿pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo te he edificado. Salmos 50, del 8 al 15, nos ilustra una vez más acerca de la autoexistencia y autosuficiencia de Dios. Podemos determinar con certeza que Dios no necesita nada de nosotros. Pero en los versos 14 y 15, Dios nos expresa qué desea de su pueblo. Dice: ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Verso 15, invoca mi nombre en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Amén. Amados, tengamos en cuenta que Dios no necesita nuestra ayuda, ni siquiera nuestros sacrificios. Lo que Dios desea de su pueblo es confianza, acción de gracias y obediencia. En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel declaró: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros. Amén. En Cristo tenemos al único Dios verdadero, al Dios autoexistente y autosuficiente. Reconozcamos y expresemos nuestra necesidad de Jesús en nuestra vida y con confianza, en arrepentimiento y fe acerquémonos. Él es el camino al Padre. Recordemos que, conscientes o no, nuestra vida transcurre corande, es decir, delante del rostro de Dios. Dios nos bendiga. ¡Feliz día! Deseamos que este contenido haya sido de edificación para ti. Te invitamos a que nos dejes un like y también agradecemos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Amén.